vaya buscando en su Biblia Hebreos capítulo 6. Hoy vamos a compartir el tema número 17 de esta serie secuencial que hemos iniciado ya hace 17 semanas atrás sobre la epístola a los Hebreos. Ok, hoy estaremos estudiando el capítulo 6, versículos del 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8. El tema yo lo he titulado Cuidado con el punto de no retorno. Cuidado con el punto de no retorno. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Hermano, hoy vamos a estar estudiando este pasaje que es bastante fuerte, porque tiene una muy seria advertencia. Y hoy vamos a estar estudiándolo para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de él. Posiblemente, si usted tiene alrededor de 30 años para arriba, usted recordará que en los años 80, a la mitad, hasta el 90, salió una trilogía llamada Volver al Futuro. Y no me voy a poner a explicar en lo que consiste todo, pues usted la puede ver si desea. Pero en esta trilogía, en el tercer episodio, este hombre que había creado una máquina del tiempo llamado el Dr. Brown, con su amigo Martin McFly, que es el viajero, por decirlo así, del tiempo, se encontraban en el lejano oeste hace mucho tiempo atrás, y ellos ya no podían hacer funcionar la máquina del tiempo. Entonces el Dr. Brown le dice que van a utilizar un tren sobrealimentado. Si usted vio la tercera parte, sabrá a lo que me refiero. Pero en la explicación que le hace el Dr. Brown a McFly, le da una seria advertencia. Él le dice que van a recorrer una pista de este tren, una línea de tren, y ellos en cualquier momento que fuese necesario pueden llegar a abortar la misión, pero hasta cierto punto, lo que se le llama un punto sin retorno. Ellos, si pueden, antes de llegar a ese punto, pueden parar la misión y nada pasa. Simplemente se vuelve a comenzar todo. Pero si llegan al punto sin retorno, por eso se llama punto sin retorno, si llegan a ese momento ya no hay vuelta atrás. Ya tienen que seguir hasta el final, sea que tengan éxito o sea que fracasen en la misión. Así que esto es lo que significa el punto sin retorno. Es un punto de inflexión, un lugar, un límite que está trazado al cual tú tienes que pensarla muy bien si lo vas a atravesar o no lo vas a atravesar. Es un lugar, un límite que nosotros tenemos que saber que hay consecuencias si se llega a sobrepasar tal límite. Pues el escritor a los Hebreos quiere advertir a sus lectores de que en el cristianismo hay un límite, hay un punto sin retorno, que
el que está en una iglesia está propenso a llegar a atravesarlo si continúan con la dureza de su corazón. Así que es mejor que presten atención a este punto sin retorno, es lo que el autor de los Hebreos quiere decir. Es mejor que presten atención a este punto antes de que sea demasiado tarde, antes de que lo lleguen a cruzar. El tiempo para parar es antes, no después del punto sin retorno. Así que hoy vamos a estar estudiando cuál es el riesgo de cruzar el punto sin retorno. Yo he dividido esta prédica en dos secciones. La primera sección, los versículos del 4 al 6, donde vamos a ver la gravedad de cruzar este límite, y en la segunda sección, los versículos 7 y 8, que una ilustración que usa el autor para mostrar este límite. Recordemos que venimos hablando de lo que dijimos la semana anterior, cuando estábamos viendo los falsos positivos. Se recordará usted esta expresión, y para los que no nos acompañaron, estamos hablando de personas que están en una iglesia, personas que han hecho profesión de fe, personas que se llaman cristianas, que dicen que conocen a Dios, pero en el fondo de su corazón no lo muestran. En el fondo de su corazón siguen viviendo una vida de incrédulos como era antes. Y así que este pasaje se va a encargar de enseñarnos la terrible realidad de aquellos que deciden ignorar al Hijo de Dios. Así que vamos a nuestro primer punto, que yo he titulado La gravedad de rechazar el Evangelio. El versículo 4 comienza diciendo: porque es imposible que... Y aquí tenemos una lista de 5 cosas, de 5 dones que ha recibido estas personas. Cuéntelos conmigo. Porque es imposible que, y en primer lugar, los que fueron una vez iluminados. 2, y gustaron del don celestial. 3, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. 4, y gustaron de la buena palabra de Dios. Y 5, y nuevamente y gustaron, y los poderes del siglo venidero. Son 5 dones que el autor a los Hebreos está diciendo que Dios ha derramado entre los que participan en la iglesia. Ahora, recordemos que no estamos refiriéndonos en este contexto a aquellos verdaderos cristianos, porque este texto puede provocar mucho miedo, por decirlo así, mucho temor en medio del pueblo de Dios, porque es un texto muy fuerte. Llegar a decir, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, es imposible que una persona que haya experimentado todo esto y haya recaído, que pueda volver a ser restaurado, es una palabra que llena mucho de temor. Pero tenemos que recordar que estamos hablando en este contexto de personas que se han llamado cristianas, personas que han hecho una profesión de fe, personas que han dicho o se han bautizado o están sirviendo incluso en una iglesia, pero en el fondo de su corazón son un falso positivo. Son personas que en realidad no están viviendo en Cristo Jesús. Así que la advertencia fuerte es para ella. Ahora, todos nosotros tenemos que recibir la advertencia, porque no vaya a ser que alguno de nosotros esté en la condición de ser un falso positivo. No quiero que se me desconecte este mensaje simplemente porque usted dice, pero yo sí soy verdadero. No, hermano, todos nosotros tenemos que permanecer alerta, porque la dureza del corazón es algo que se oculta muy bien a nuestros ojos. Veamos los 5 dones que han recibido. En primer lugar, nos habla de que ellos fueron una vez iluminados. Ahora, yo sé que cuando hablamos de iluminación, el pensamiento de muchos de nosotros puede decir, pero ves, está hablando de cristianos, está hablando de personas que tienen la luz, porque eso significa iluminar. Pero en este contexto, la palabra iluminar, y es más, no solamente acá, en la Biblia, tiene la connotación, sí, de llevar luz, de iluminar algo, pero no necesariamente implica la
respuesta que se tiene frente a esa luz. En otras palabras, iluminar tiene que ver cuando Dios está obrando en el corazón de alguien, está trayendo luz en el corazón de alguien, pero no implica necesariamente que esa persona va a responder aceptando la luz, va a responder recibiendo la luz. Entonces una persona puede ser perfectamente iluminada y rechazar la luz al mismo tiempo. Entonces es lo que tenemos en este momento acá. Tenemos a una persona en una iglesia que ha sido iluminada. Y la palabra iluminada implica entonces llegar a tener un nuevo conocimiento. Antes que esta persona viniera a la iglesia, estaba en el mundo, vivía de espaldas a Dios, era ignorante de muchísimas verdades espirituales. Él no entendía muchísimas cosas, pero cuando comienza a asistir a una iglesia y se le comienza a explicar aquellas cosas, esta persona recibe la luz. Ahora esta persona, pues tú le das un examen teórico y te lo va a poder contestar bastante fácil. Sabe, por ejemplo, que Jesús es el Salvador y de repente te puede explicar por qué Jesús tuvo que hacerse hombre para dar su vida por la humanidad. Él te puede explicar y decir que esa persona es pecador. Te puede decir, yo soy un pecador, yo necesito arrepentirme, yo necesito orar, necesito leer la Biblia. Pueden conocer incluso versículos de la Biblia. Pero toda esa luz solamente está aquí, en su cabeza, solamente está aquí, donde ellos comprenden en la parte intelectual. Pero lo cierto es que lo profundo de su corazón sigue en tinieblas. Lo profundo de su ser sigue en tinieblas y muestra de esto es que quieren seguir viviendo en pecado. Son muy permisivos con el pecado, no de los demás, porque para apuntar el pecado de los demás pueden ser muy buenos, sino su propio pecado. Son indulgentes hacia consigo mismo. Entonces, hermano, no vale solamente llegar a conocer. Eso lo hace mucha gente. Es más, en Hechos 26 nos dice sobre el rey Agripa, que tenía encarcelado a Pablo. ¿Y sabe lo que hacía el rey Agripa? Mandaba a traer a Pablo para escucharlo hablar. Entonces imagínese, de la boca del mismo apóstol, este hombre escuchaba el evangelio, le llegaba hasta acá, pero ¿sabe lo que hacía al final del día? Le decía, bueno, Pablo, vete, ya no me interesa escucharte más. Por poco me persuades ser cristiano, le dijo en cierta ocasión. Eso demuestra que su mente estuvo iluminada, pero el corazón nunca lo estuvo. Y aquí nos está diciendo sobre estas personas que han recibido este don de entender cosas que antes no entendían referente a la salvación, pero que su corazón sigue en oscuridad. El segundo don dice que ellos gustan del don celestial. Ahora, ¿cuál es el don celestial? Por excelencia, el don celestial, el don de los cielos, es Cristo Jesús y su salvación. Ahora usted dirá, pero entonces, pastor, ¿no que están personas que nunca creyeron en Cristo? ¿Cómo dice entonces que experimentaron la salvación? ¿Entonces significa que estos sí eran verdaderos cristianos? No. Y aquí la palabra clave está en esta palabra gustar. Si usted ha ido a un supermercado, y estoy seguro que lo ha hecho en algún momento de su vida, incluso puede ser que hasta esta semana haya visitado alguno, usted sabrá que en los supermercados hay, muchas veces son mujeres en su mayoría, mujeres que tienen un módulo donde tienen, qué sé yo, una sartén y están ahí friendo embutidos. Y estas mujeres tienen el trabajo de ser degustadoras. ¿Y cuál es su labor? Darte un pedacito de un producto para que tú lo pruebes. Entonces, tú llegas al supermercado y ves el módulo y se te antoja y te acercas y tomas el pedacito, qué sé yo, de hot dog cocinado y lo pruebas. Hot dog para los de otros países, salchicha, acá en Perú se le dice simplemente hot dog. Y lo pruebas y entonces dices, uy, qué rico. Ahora, pregunto. El hecho que hayas probado esa salchicha, ese hot dog, ¿significa entonces que ya tienes el hot dog? ¿Que ya el hot dog es tuyo? No, simplemente has probado, has degustado.
Pues de la misma manera nos está diciendo aquí el autor de Hebreos que hay personas que no han comido del pan de vida, pero sí que lo han degustado. Cuando una persona viene a una iglesia, cuando comienza a escuchar el evangelio, cuando comienza a tener cierta cercanía con la palabra de Dios, Dios va a derramar no solamente un nuevo conocimiento, sino que le va a permitir experimentar cosas que pertenecen a las bendiciones de la salvación. Puede ser que esta persona haya llegado con una enfermedad y viniendo a la iglesia Dios lo haya sanado. Pues uno de los beneficios de la salvación es que tendremos sanidad absoluta, no necesariamente en esta época, sino cuando Cristo regrese por nosotros, pero ciertamente la sanidad forma parte de la salvación. También puede ser que esta persona haya tenido problemas, qué sé yo, con la droga y viniendo a la iglesia pudo apartarse de eso. Entonces esta persona ha probado, ha tenido un pequeño bocado de lo que es la libertad en Cristo, de poder salir de un pecado, aunque no necesariamente salió de sus propios pecados. Pero esta persona se queda allí solamente probando, degustando, experimentando cosas que conforman la salvación, pero nunca llegan a la salvación verdadera. Están como la puerta del horno, pero nunca llegan verdaderamente a estar allí. Un gran ejemplo de esto es el mismo Judas Iscariote. Un hombre que caminó con el Señor, escogido por el Señor, 3 años y medio caminó con él, miembro de los 12 del círculo más cercano al Señor Jesucristo. Vio milagros, escuchó la palabra, vivió con el mismo Jesús. Él vivió el don celestial como muchísima gente quisiéramos vivirlo. Pero sin embargo, él nada más degustaba, nunca llegó a su corazón el don. Entonces tenemos a esta persona que ya tiene un conocimiento, que ha experimentado ciertas cosas en el cristianismo. Y la tercera bendición nos dice que son hechos participantes del Espíritu Santo. Otra palabra que puede tender a confundir, porque pues ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? El mundo no, es la iglesia. Entonces pues el pensamiento puede ser, pero entonces sí estamos hablando de cristianos acá. Nuevamente, aquí hay que ver la palabra que le antecede, el verbo que le antecede. Y nos dice que estas personas han sido hechas participantes. Y esta palabra en griego, participantes, metochos en griego, significa llegar a estar en cierta asociación con una persona. Y yo sé que esto suena de repente un poco extraño, pero piénselo de esta manera. Mientras que esta persona vivía en el mundo, a él no le importaba para nada el Espíritu Santo. Es más, ni siquiera lo pensaba. Posiblemente ni siquiera conocía la palabra Espíritu Santo. Puede ser. Pero ahora que está asistiendo a una iglesia, ahora está consciente y está más relacionado con las cosas que conciernen al Espíritu Santo. De repente ya está más relacionado con la palabra de Dios, más relacionado con la oración. Ya él tiene cierta asociación. Pero la diferencia es que en ningún lugar en la Biblia se nos dice que los creyentes son asociados del Espíritu Santo, sino que se nos declara que los creyentes verdaderos somos templo del Espíritu Santo. Nosotros no caminamos como a la par del Espíritu, como en una sociedad con Él, como con un conocido. En nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces vemos acá con claridad que no se está refiriendo a verdaderos creyentes, sino a personas que nuevamente tienen experiencia y tienen conocimiento en una iglesia, que puede ser tú y puedo ser yo. Ojo. Un ejemplo de esto es Simón el Mago, allá en Hechos capítulo 8. Cuando esta persona escuchó el mensaje, ¿sabe lo que hizo? Se bautizó. Él creyó, profesó su fe. Pero cuando vio que Juan y Pedro estaban orando por personas y esas personas recibían el Espíritu, ¿sabe lo que le dijo?
Yo quiero comprar ese don. ¿Cuánto me va a costar? Lo cual demostró que esta persona lo que lo movía en realidad era una ambición terrible. Él quería poder, quería gloria para sí. Esta persona mostró que había participado de alguna forma de las cuestiones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca moró en él. Así tenemos este tipo de personas. El cuarto lugar nos habla de personas que degustan la buena palabra de Dios. Y nuevamente esta palabra degustar. Recuérdese del supermercado cuando te ofrecen una salchicha. Y estas personas entonces que han degustado la palabra, han escuchado, han conocido, han participado en un culto, han escuchado una transmisión en vivo, ellos conocen y posiblemente tienen mucho conocimiento. Ellos pueden resolverte preguntas, incluso preguntas con cierta profundidad. Estas personas han participado de la palabra de Dios, pero como degustadores. Pero la palabra nunca ha llegado a su corazón. Es lo que le sucedió a Demas. Usted recordará que tanto en el libro de los Hechos como en las cartas paulinas, Pablo habla sobre un colaborador suyo que primero se mostró muy abierto, primero era su compañero de viajes, caminaba con Pablo de un lugar para otro, él era un consiervo juntamente con Pablo. Cualquiera diría que Demas era un auténtico creyente. Pero en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, Pablo dice con dolor que Demas abandonó al Señor por amar al mundo. Demas entonces nunca recibió la palabra de Dios en su corazón. Demas simplemente fue un degustador. Y yo espero que si tú me estás escuchando hoy, no seas simplemente un degustador. No termines diciendo, sí, la palabra estuvo bonita y el resto de la semana viviste como si no te interesara. Eso te está mostrando entonces que tú eres de este grupo. Tú puedes ser de este grupo que está caminando hacia el punto sin retorno. Y tienes que tener cuidado. El último de los dones nos dice que ellos gustaron los poderes del siglo venidero. Esta palabra, los poderes del siglo venidero, es una referencia, está muy relacionada con aquellos actos poderosos que Jesucristo y los apóstoles hicieron en el tiempo de la revelación de Dios. Cuando Cristo se reveló a los hombres para que los hombres pudieran entender que Él no era un simple ser humano, el Señor manifestó milagros y prodigios poderosos, sanó enfermos, resucitó muertos, calmó las aguas, echó fuera demonios. Todo eso nos dice Juan que eran señales que señalaban a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Y luego los apóstoles en el libro de los Hechos para mostrar que ellos de verdad eran los mensajeros de Dios, porque ellos tenían que escribir el Nuevo Testamento. Entonces Dios se manifestó a través de ellos con una serie de milagros. Y nos dice entonces que estas personas hasta participaron de este momento. Y eso lo vemos reflejado en el capítulo 2, versículo 3 y 4 de esta misma carta de Hebreos. Porque al parecer los mismos lectores de Hebreos un día habían escuchado el evangelio y habían visto con sus propios ojos las demostraciones de poder de los mismos apóstoles. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y mira que dice nosotros, el autor y su audiencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada, incluyéndole a ellos, a la audiencia, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Hermanos, tenemos personas que han experimentado el poder de Dios a través de milagros, a través de prodigios, a través de situaciones que uno puede decir, esto no es natural, esto
tiene que ser algo sobrenatural. Y aunque aún ahora no es la norma, Dios sigue actuando de esta manera el día de hoy. Cuando Él quiere, puede hacer algo sobrenatural. Aunque de eso no depende nuestra fe, ciertamente. Pero hay personas que incluso han podido experimentar esto y aún así le rechazan. Como los fariseos y como los sacerdotes que cuando vieron la resurrección de Lázaro, imagínate un muerto de 3 días resucitado. ¿Y sabe cuál fue la reacción de los fariseos y sacerdotes? Quisieron matar a Jesús. Lo cual demuestra que los milagros no son efectivos para crear fe, pero los milagros sí sirven como testimonio para evidenciar en el corazón de la persona que Dios existe y que Dios es poderoso. Entonces, hermano, mire, tenemos 5 dones que Dios les ha entregado, pero el autor dice que es imposible que los que recibieron estos dones, y en el versículo 6 dice, y recayeron, en otras palabras, volvieron donde estaban antes. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. A través de estos 5 dones, estas personas vieron y pudieron experimentar el poder de Dios. Estas personas, Dios, por decirlo así, comenzó a preparar el corazón de estas personas, comenzó a preparar el corazón de ellos y por decirlo así, ellos no podían pedir nada más para poder creer. Dios les proporcionó todas las cosas que necesitaban para que ellos pudieran tener. Es como cuando, por ejemplo, tú quieres sembrar algo. Hace un tiempo con mi esposa quisimos sembrar algunas hierbas para poder tener para la cocina, como orégano o como otras cuestiones. Y entonces compramos tierra abonada, compramos una macetita, compramos todos los implementos, compramos abono, unas cositas, no me acuerdo cómo se llamaba, que uno le echaba a la tierra y se descomponía y eso abonaba la tierra y lo pusimos junto al sol y le echábamos agua y bueno, aunque no puedo echarle toda la culpa a la semilla, porque yo sospecho que era problema más del sembrador que de la semilla. Pero la cuestión es que una persona puede tomarse todos los cuidados por proteger esa semilla y por darle todo lo que esa semilla necesita. Y si aún así esa semilla no da fruto, pues ya entonces, ¿cómo quiere dar? No puede, si no da fruto en una tierra fértil, llena de agua, de luz y en la mejor de las condiciones, ¿cómo esperas que dé fruto si deja la semilla tirada por ahí? Pues eso es lo que está sucediendo acá. Estas personas están en su mejor momento espiritual. Han experimentado la gracia de Dios en formas que nunca antes la habían experimentado. Han recibido los favores de Dios. Ellos tienen ahora conocimiento. Han visto con sus ojos. Han escuchado con sus oídos. Tienen todo lo que necesitan. Pero dice que recaen. Esto nos recuerda cuando Jesús dijo, la puerca lavada regresa a su lodo, el perro regresa a su vómito. Es lo que tenemos acá, una persona que dice que por un momento creer en Dios, por un momento experimenta todas estas bendiciones, pero luego abandona al Señor, se vuelve un apóstata. Y esta persona, hermano, entonces se nos está haciendo la advertencia que esta persona puede estar cruzando el punto sin retorno. Puede estar allí cruzando el punto sin retorno porque nos dice que es imposible. Es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento. No nos dice que sea difícil, no nos dice que sea de repente algo que pueda ser complicado. Es algo imposible para un apóstata regresar al Señor si ha llegado a cruzar el punto sin retorno. Ahora, yo sé que los que me están escuchando, esto les debe estar llevando a reflexionar. Y deben estar pensando,
¿y cómo sé yo que no he cruzado el punto sin retorno? Y de repente en algún momento de tu vida tú le diste la espalda a Cristo, tú abandonaste la iglesia, tú rechazaste el evangelio, pero he aquí, estás delante de tu monitor o de tu celular escuchando y tu corazón se está compungiendo porque entiendes la gravedad de lo que has hecho, de haber despreciado todos esos dones que el Señor te ha dado. Déjame decirte que si tu corazón se atemoriza de alejarte de Dios, si tú tienes en ese corazón ese sobresalto de decir, no, yo no quiero llegar, y si de repente lo he cruzado, qué miedo, no quiero perder al Señor. Si tienes ese sentir, déjame decirte entonces, gracias a Dios, no lo has cruzado. Porque ese sentir solamente lo puede poner Dios en el corazón de los suyos. Una persona que cruza el punto sin retorno ya no le interesa cuando abandonó a Cristo y no desea regresar nunca más a Él. Hermanos, humanamente es muy difícil determinar cuando una persona ha cruzado el punto sin retorno, porque puede ser que esta persona le haya dado la espalda y Dios en su misericordia no lo haya desechado y vuelva a darle otra oportunidad y esa persona se convierta, como ha sucedido a lo largo de muchísimos años, de personas que por un momento le dieron la espalda a Dios y luego regresaron. Recuerden a Pedro. Pero humanamente nos cuesta mucho determinarlo. Lo que sí podemos ver es que cuando una persona fallece sin Cristo, una persona que participó en una iglesia y luego se le da la espalda y muere, y hay forma de saber, qué sé yo, fue un accidente de un momento para otro y no tuvo oportunidad de arrepentimiento, esa persona sí podemos decir, él cruzó el punto sin retorno. Y ya no hay más oportunidad. Es imposible que los que cruzan el punto sin retorno, es imposible que sean renovados. Por eso es que, iglesia, tienes que estar alerta. Si tú estás jugando al cristianismo, si tú estás siendo indulgente con tu pecado, si tú crees que puedes vivir esta vida sin que haya mucho problema, guardando pecado en tu corazón, haciendo lo que te da la gana, sin importarte la palabra de Dios, no te interesa orar, no te interesa bautizarte, no te interesa a final de cuentas nada, pero si quieres el nombre de cristiano, déjame decirte que tienes que tener cuidado porque va a llegar el momento en que vas a cruzar el punto sin retorno y ahí sí es cierto, ya no hay vuelta atrás. Toda persona que cruza el punto sin retorno nunca va a desear regresar. Nunca. Por eso te digo, si tú quieres regresar a Cristo, no lo has cruzado todavía. Pero ten miedo, porque si sigues en esa dirección, jugando con el cristianismo, en algún momento lo cruzarás. Y tu corazón se habrá endurecido a tal punto como el de Faraón. Y no vas a querer reconocer al Señor para nada. Y tu condenación será justa porque tú lo rechazaste, a pesar de que Él te mostró tanta gracia y tanta misericordia. Por eso, hermano, ten miedo. Ten miedo. Por eso dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque nosotros no podemos vivir esta vida cristiana como si pudiéramos hacer lo que nos da la gana y de por sí Cristo nos perdona todo. No, eso es demostrar dureza de corazón. Y cuando hacemos eso, cuando cruzamos el punto sin retorno, no podemos llegar a ser cristianos por una razón, porque nuestro corazón no está dispuesto a reconocer al Salvador. Es lo que nos dice en el versículo 6 a la mitad. Nos dice que están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Para entender esta sección he traído la Nueva Traducción Viviente que lo explica de una manera un poco más sencillo. Nos dice a la mitad, al rechazar al Hijo de Dios,
ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. En otras palabras, porque es imposible que una persona que rechaza al Señor pueda ser renovado, porque nunca va a querer ir al Salvador. Tú necesitas ir a la cruz, no para crucificar a Jesús. Hay dos personas que fueron a la cruz, por decirlo así, los judíos y los romanos que clavaron a Jesús en la cruz, y los discípulos que vienen a él para pedirle perdón. Tú necesitas ir a la cruz, pero mientras que mantengas tu rechazo, tú no estás yendo a la cruz a buscar perdón, estás yendo a clavar a Jesús, a decir, este no es Salvador. ¿Sabe por qué los judíos crucificaron a Jesús? Porque no lo reconocieron como Señor, no lo reconocieron como Dios, lo expusieron a vergüenza pública, muestra de su rechazo. Y eso mismo sucede con aquellos que rechazan al Hijo de Dios y cruzan el límite. No pueden ser salvos, porque no pueden ser salvos sin Jesús, al cual rechazan. Así que, hermano, ten cuidado, presta atención. En segundo lugar, vamos a ver una ilustración que nos va a ayudar a entender esta verdad. Está en los versículos 7 y 8 que vamos a volver a leer. Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. El autor nos va a ayudar a entender las consecuencias de esto con una simple ilustración de la vida diaria. Él plantea dos escenarios. El primer escenario nos dice que hay una lluvia que está cayendo. Y esta lluvia dice que cae varias veces. Tenemos 5 dones al menos que el autor de Hebreos está diciendo que han recibido su audiencia. 5 dones que el Señor ha derramado sobre ellos. La lluvia ha caído. Pero nos dice el versículo 7 que hay una buena tierra que va a producir un buen fruto. Un fruto que aquellos que labran, aquellos agricultores, pueden aprovechar, es provechoso, es un buen fruto, y entonces recibe la bendición de Dios. ¿Ok? Por el otro lado tenemos la misma lluvia cayendo una y otra vez sobre la tierra, pero en lugar ahora de crear un buen fruto, se crea espinos y abrojos. Perdón. Lo cual nos recuerda al huerto del Edén. ¿Se acuerda que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor en la maldición dijo que la tierra ahora que iba a dar? Espinos y abrojos. Esa es una referencia para que los lectores puedan asociar y decir, ¿cuál fue la consecuencia en el jardín del Edén de haber rechazado a Dios? Maldición. Los espinos y abrojos es un anticipo de la maldición de Dios. Cuando tú ves en ese árbol espinos y abrojos, puedes saber que ese árbol no sirve para nada, es maldecido y va a ser quemado. Entonces, hermano, ¿cómo tú puedes saber el futuro desde ya? Viendo el fruto que tiene el árbol. Si el árbol tiene buen fruto, ¿qué va a recibir? Bendición. Y si el árbol tiene un mal fruto, ¿qué es lo que puede esperar? Solo la maldición. Solo la maldición. Pues esta ilustración es lo mismo que tenemos en la verdad bíblica. Tenemos dones que descienden. La lluvia representa los dones de Dios. La tierra fértil que da fruto bueno, pues representa al creyente. Y obviamente la tierra infértil que sí recibe lluvia, pero aún así no quiere dar buen fruto, representa al falso creyente, al que ha cruzado el límite, el punto sin retorno. Pues, ¿qué puede esperar cada uno? Hay un resultado para cada uno.
Mientras que el verdadero creyente ciertamente puede esperar la bendición de Dios, el falso creyente puede ciertamente esperar la maldición de Dios. Y hermano, este pasaje es muy fuerte porque nos está exponiendo a los mismos dolores del infierno. El autor está queriendo llevarnos a la puerta misma del infierno para que nosotros experimentemos el dolor, la vergüenza, la aflicción, el sufrimiento que se va a vivir en aquel momento. Para que temamos, para que nuestro corazón reaccione y diga, no, yo no quiero terminar en este lugar. Yo no quiero ser como esos que van a ser arrojados al infierno. Yo no lo quiero hacer. Para que tu corazón reaccione y vengas a Cristo. Dejes de simplemente ser un espino y un abrojo y comiences a dar verdadero fruto. Porque el Señor ha tenido mucha paciencia. El Señor ha tenido mucha paciencia. Pero a través de esta ilustración nos quiere demostrar que el juicio es certero para todo aquel que cruza el punto sin retorno. Así que tú tienes que examinarte a ti mismo. Tú tienes que examinarte a tu propio corazón. Porque no vaya a ser que estés a un paso ya de cruzarlo. No vaya a ser que esta sea la última oportunidad que el Señor te permite tener miedo y permite tener temor de que tu alma se pierda en la eternidad. Puede ser que si sigues con este endurece tu corazón, ya ni siquiera te va a importar ir al infierno. Ya ni siquiera te va a importar el Señor. Y vas a haber cruzado el punto sin retorno y para nunca más retornar. Hermano, tú no sabes si esta es la última oportunidad que el Señor te está dando y tienes que estar por seguro que todo aquel que pase el punto sin retorno recibirá la maldición de Dios. Todos merecemos la maldición de Dios. Por nuestros pecados, por nuestras faltas. No, el que no la recibe no es porque haya sido mejor, es porque Cristo lo ha perdonado. Es porque Cristo transformó esa maldición en bendición al llevar sobre él la maldición que tú mereces. Y eso es lo que puedes hacer. Posiblemente lo que te estoy diciendo no es nada nuevo. Tú ya lo sabes y lo sabes de memoria. Pero hoy te pido que no se quede solamente acá. Te pido que lo dejes llegar hasta tu corazón. Te pido que hoy quebrantes tu corazón delante de Dios y vengas a Él verdaderamente en arrepentimiento y fe. Basta de ser simplemente un degustador. Basta de simplemente tener una suerte de vida cristiana, una careta cristiana, cuando en lo profundo de tu corazón sabes que no estás en Cristo. Basta ya. Porque si tú no reaccionas hoy, el punto sin retorno está cada vez más cerca. Y si no te arrepientes, lo vas a llegar a pasar. Y hermano, tu alma se va a perder por la eternidad. Por eso te pido, ven a Cristo, pídele perdón, regresa a Él, pídele perdón a Él. Ven a Cristo, te ruego. Porque puede ser, tú no lo sabes, puede ser que esta sea la última oportunidad. Y tu corazón duro, pero por lo menos hoy estás sintiendo ese temor, hoy estás recibiendo esta luz. Pues abandónate en el Señor, renuncia a tu propia justicia y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Mira que esta es una advertencia muy fuerte, pero es cargada de amor, porque Dios no quiere la perdición del que se pierde. El Señor no se regocija castigando a los malos. El Señor no se alegra en aquellas cosas. Hoy tiene la oportunidad de venir a Cristo y Él extiende esta palabra de salvación. No me importa si tú tienes nada más 10, 11 años. Tú posiblemente, si eres parte de la iglesia, un joven de la iglesia, has escuchado la palabra de Dios ya durante buen tiempo. Y tú también tienes que reflexionar. Puede ser que esta sea tu última oportunidad.
Tú no sabes. Por eso ven, el punto sin retorno está allí y es imposible que si lo pasas ya no hay nada más que hacer. Tu corazón ya no va a querer nada más. Pero si hoy tú entiendes que debes venir a Cristo, dale gracias porque Él no permitió que llegaras hasta el punto sin retorno. Él te está llamando de regreso. Aférrate a Cristo, tómalo a Él y ven a la salvación en Cristo Jesús. Ven a Cristo, amado hermano. Iglesia, reflexiona en tus caminos. Si no te creas en sí mismo, dice la palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga. Esta palabra también es para ti, iglesia. No vaya a ser que estés jugando con un pecado y no vaya a ser que lo que tú crees que es luz en tu corazón no es más que tinieblas. Arrepiéntete y ven a Cristo. Ven al Señor.